Buenas noches, gente de Futuro Imperfecto. ¿Cómo les va? En cualquier momento cambio el nombre porque lo del Futuro Imperfecto no me dio bien. Se desató una pandemia, pero te aseguro que el próximo nombre va a ser mucho mejor. Mientras tanto, seguimos en el ciclo de entrevistas imperfectas y hoy tengo presente, no es un músico, no es un artista, es una fucking leyenda. Con nosotros el señor Stuka. ¿Qué hace Sergito tanto querido, ¿cómo va? tiempo? ¿Cómo andás acá? ¿Cómo andás con todo este baile, con este baile que estamos bailando? Yo estoy sanito, por suerte. Todavía no me ha tocado. ¿A vos no te Y tocó? sí, no, a mí tampoco, por suerte, porque no, la verdad que yo vivo encerrado generalmente, ¿viste? Así que no me costó mucho encerrarme, ¿viste? Ahora, No me... vos estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? Viví bastante tiempo allá, viví mucho tiempo allá. ¿Y ahora estás de Estaba en vuelta Estados radicado Unidos, acá o estás en tránsito? bueno, yo iba y venía todo el tiempo. Tengo un hijo viviendo en Seattle ya de hace como 15 años. Yo viví 25 años, casi 25 años en Estados Unidos. Y hacía 5 o 6 años, cuando hicimos con los violadores en Luna Park, decidí venirme porque estaba bien, me había armado una banda acá, los estoy casando. Me gusta estar en Argentina, tocar, sin dejar de viajar todo el tiempo, como cuando teníamos un mundo normal. Porque vos te acordás que hace un año y medio había un mundo que era normal. No. No, ya nos estamos olvidando. Sí, Y ya nos había un mundo empezamos a que era olvidar las normal. cosas. Claro, que era el mundo que era normal, que vos te agarrabas, te subías a un avión y te ibas, qué sé yo, no sé, a las cataratas del Iguazú, ¿viste? Sí. Prefiero irme Ahora no sé, un estamos. poco más lejos, diría. Claro, bueno. Bueno, yo me iba a visitar a mi hijo hacia algo, él venía para acá, estábamos más en contacto. A partir de todo esto, estamos todavía en una incertidumbre muy grande con lo que va a pasar, ¿viste? Pero así que bueno, yo soy argentino, me quedo en Argentina, me gusta Argentina, me gusta el rock and roll que hay en Argentina cuando estoy tocando, y eso no lo puedo evitar. Te sacaste un nuevo disco el año pasado, Stuka Underground, Sí, está buenísimo. Contame esa historia. aprovechamos la cuarentena obligatoria que hubo hace un año atrás y, y bueno, y con el embole que teníamos, entonces empecé a comunicarme con los chicos, el baterista grababa las baterías, yo hacía los temas en mi casa, se los pasaba, el baterista grababa las baterías, el saxofonista los saxos, y me devolvían todo, y lo mezclé en mi estudio, y salió ese disco, que es el primer disco de Stuka Sandro. Está bien, que reemplaza a Stukas en vuelo. Exactamente, sería como el reemplazo de Stukas en vuelo de los años 90. ¿Con quién Porque estás Stukas en vuelo tocando ahora? Stukas en vuelo era un concepto más de power trio, ¿viste? Esto ya es más un concepto de banda, ya somos unos cuantos en la banda, ¿viste? Hay teclados, hay saxos, inclusive en el disco hasta hay violinistas invitados, hay cuerdas, es un proyecto un poco más ambicioso, ¿viste? Sí, y es un disco más variado, no es un disco así. Empieza rabioso, pero después del segundo Sí. tema te descoloca porque casi pop, Sí. te diría. Los chicos matan abuelos, dice el tema Sí, ese. bajo ese título sanguinario se esconde una melodía pop irresistible. Exactamente. Es la realidad, hay que hacerse cargo de la realidad que estamos viviendo, Sergio. Bueno, pero contame más del disco. ¿Cómo se te fueron ocurriendo los temas? ¿Ya los tenías de Bueno, antes? sí, bueno, algunos, no, generalmente la mayoría de los temas están hechos, los compuse salvo, bueno, el cover de Ball of Confusion y un tema que se llama La historia sigue siempre igual, que era de la última época de Stukas en vuelo, que ni siquiera había salió un cassette medio así underground, que regrabamos, pero después son todos temas nuevos que hicimos durante la cuarentena. Tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que nos estaba pasando, con, con esa cosa de... Porque en realidad lo peor de todo es cuando la libertad no te la puede sacar nadie. Ese es el problema que hay acá, ¿no? La libertad debería ser el bastión más grande que debemos tener, ¿no? Para eso somos rockeros, para eso luchamos por la libertad durante toda nuestra vida. Y ahora, con lo que está pasando, a veces es difícil. A veces parecería ser que es un partidismo político cuando alguien se pone en contra de que te coarten la libertad, pero en realidad es una ideología más que ser partidario político. Bueno, es la ideología del rock, El ¿no? hecho de que te corten la libertad, te pueden cortar la libertad, ¿viste? La libertad antes que nada. Está bien, bueno, pero esa es la ideología rockera. Y claro, exactamente. ¿De dónde venimos, Sergio? Bueno, venimos del rock, pero vos venís del punk. Ah, bueno, yo soy punk, pero bueno, pero el punk no hubiese existido si no hubiese habido rock, digamos.
¿no? Eso es verdad. Yo Pero era, el punk nunca lo exacto, reconoció. exacto. Exactamente, el punk, no podemos negar el rock. Y cuando el punk surge como una reivindicación del rock. ¿Entendés? Acordate que cuando salieron los Pistols, hacían temas del rock and roll de los 50, hacían todos homenajes a Chuck Berry, hacían cosas así muy rockeras, a Iggy Pop, que ya era un viejo rockero, es decir, que aceptaban ciertas cosas rockeras que no era lo que estaba de moda en ese momento, era lo underground del rock, ¿viste? Pero siempre el punk, digamos, sin el rock no hubiese podido existir. Y los punks argentinos, sin haber leído todos tus libros, Pues yo nunca escribí sobre punk. sin haber leído tus libros de Papo ni de Spinetta, no existía el punk, perdóname. No, bueno, pero justamente, yo era muy viejo para el punk cuando apareció. Claro. Yo ya era viejo Pero para yo el era de punk, punto y... viejo para el rock, viejo para todo. Claro, demasiado viejo para el pan, demasiado joven para morir estaba. Claro, claro, pero a ver, ¿vos cuándo te das cuenta que te interesa el concepto de lo punk? ¿Vos cuántos años Y tenías? ¿Qué mierda estabas haciendo? bueno, yo ya venía con banditas de rock. Yo era re fanático de Papos Blues, re fanático. Es decir, que era como no sé, que tenías que tener una base rockera para entender el punk, ¿no? De alguna manera. Sí. Yo escuchaba mucho Papo, escuchaba Spinetta, escuchaba el rock que había en ese momento en Argentina, ¿no? Más allá de escuchar ciertas cosas de afuera, ¿no? Por supuesto que los que empezaron todo este quilombo fueron bandas como los Beatles, ¿viste? Sin duda, ¿no? Que fueron los primeros punks. Sí, sinceramente. Yo creo que sí, los Beatles no en hubiesen Hamburgo eran casi punk y venían de Lima. Olvídate. La movida de Hamburgo fue tremenda que hicieron. Es decir, que de ahí proviene todo lo que nosotros estamos siguiendo y que nos gusta, ¿no? Que es esa libertad que se había creado en ese momento. Porque fíjate que lo de Hamburgo fue posguerra prácticamente. ¿Cuánto habían pasado? 10, 15 años, ¿no? Mucho había más. pasado 15 años, exactamente. 15 años de una guerra mundial asquerosa, ¿viste? Sí. Que se haya pasado de esa guerra mundial asquerosa, que eran todos nazis, de ser todos nazis, pasaron a liberarse como se liberó gracias al rock. Así que no me vengan a decir que el reggaetón está liberando el mundo. No, el reggaetón. Sí, pero algunos se la creen. Bueno, entonces, pero pará, vamos a ordenar un poquito esto. Vos escuchabas Papo Blues, Spinetta, todo lo que había de rock. ¿Cuándo te entra el punk a vos? Bueno, porque mira, te cuento cómo es. Resulta que un amigo nuestro, mío del barrio, que escuchábamos rock, que nos juntábamos en mi casa o en la casa de él a escuchar música. ¿Cuál era tu barrio? Mi barrio era Villa del Parque, Villa Devoto, me movía por toda esa zona de chico. Okay. Paternal, por ejemplo, cerca de la casa de Papo también. Me acuerdo que pasábamos por la puerta a cholulearlo cuando éramos muy chicos, al campo. Y no, lo que cambió un poco la historia fue que Alejandro Santamarina, que fue el que hizo la tapa del primer disco de Los Vibradores, que es una gran obra de arte. Sí, el de las letras así de colores. El de las letras, que esa tapa fuimos, me voy para el rama, pero te la cuento. Fuimos a la calle Libertad, donde se hacían los carteles, ¿viste? De propaganda de los negocios, y él tuvo la idea de comprar una placa, porque en ese momento no había ningún Photoshop, ¿viste? Era para hacerlo. Compramos una placa de nácar de 2 metros por 2 metros, y después con todos los requechos de las letras que sobraban, agarramos y empezamos a juntar las letras de Los Vibradores de plástico y las pegamos arriba. Fue una obra de arte. Bueno, él había viajado con los viejos en el año 79 a Londres, y se vino con toda la frescura del primer disco de los Clash, de los Pistols, toda la colección de Bowie, porque en Argentina, en esa época, finales de los 70, se escuchaba mucho de a mí lo que más me gustaba que venía de afuera, King Crimson, por ejemplo. Mucho más que Yes o Genesis, que eran los que estaban de moda. ¿Sí? Sí. Pero no llegaba Bowie, por ejemplo. Bowie no era un tipo Bowie no se dedicaba a la disquería. En esa época que yo te hablo, que ya Bowie era re grosso, ya no lo ibas a comprar en una disquería de Villa Devoto, de Villa del Parque, no estaba. Y bueno, y esas cosas empezaron a llegar por este amigo, y cuando escuchamos esos discos punk, que venía, por ejemplo, el primero de los Clash, el de los Pistols, creo que son una obra de arte dentro del rock. ¿Y vos venías tocando ya en esa época? Yo ya venía tocando, sí, tenía había tenido bandas bien rock and rolleras de pendejos, tipo 14, 15 años,
y ya ahí, que ya tenía unos 17, 18, ya estaba haciendo más una banda free. Me gustaba King Crimson. Ajá, en Tenía una una banda que llamaba, banda free. tenía Bueno, una banda que pues llamaba, a Jerry sí, Rotter le gustaba sí, Banda Rap Generator. sí, bueno, ya sé, a mí me gustaba todo escuchar. Es el día de hoy que me gusta, ¿no? Por supuesto, pero tenía una banda que llamaba Reyes de Guerra, que llegamos a hacer un par de shows con Madre Atómica, con la banda de Lito Pumer, Pedro Aznar y Mono Fontana. ¿Qué hacían? Pre-punk, todo esto, Esos ¿no? dementes que hacían, tocaban, pues ya rock Sí, no existía todavía. no existía, no, era muy de prehistoria todo eso. Fue esa época jodida que hubo, ¿no? Entre el 76, ¿entendés? Y el 86. Digamos, esos 10 años fueron nefastos para la Argentina. Sin darnos cuenta, tuvimos que agachar la cabeza, ¿entendés? Y hacer lo que se podía, hasta que llegó un momento que yo por lo menos no di más, y gracias a que vi toda esa movida que venía del punk inglés, reventé y salté. Represión. ¿Y eso La te llevó a represión, dónde? represión ultraviolento. Pero, digamos, vos descubrís el punk, te copás con la historia. ¿Qué haces? ¿Comenzás a tocar con quién? Bueno, no, bueno, en ese momento no tenía nadie que me apoye, digamos, del entorno que yo tenía, no había nadie que me apoyara porque todos seguían en la azotea, siendo, Ah, siendo jazz rock, Chicorea, todo eso. tal cual, tal cual. Estaban todos en la azotea, así que yo no conseguía a nadie para hacer lo que yo estaba queriendo hacer. Ya tenía unas cuantas canciones hechas, tenía un tema que está en el primer disco de Los Violadores, que fue el primer tema que hice, que se llama Estás Muerto. Muy pandémico. Y resulta que un día voy caminando por Cabildo y Juramento, porque iba mucho nos encontrábamos en la Galería Churba, que estaba en Cabildo y Juramento, Sí. a una cuadra de la famosa plaza de Belgrano, donde se juntaban los hippies, y nosotros aparecíamos los punks y se armaban unas bataolas tremendas, ¿viste? En esa época. Pero veo en la Galería Churba, veo un cartelito que decía Pan Rock, Los Testículos. Y dije, mira, hay Pan Rock. Y voy a ver el show con mis amigos, los que se anotaron, y resulta que ese día llego y estaba tocando Gramática y Harry, ¿ves? Que eran Los Violadores, que eran Los Testículos porque no tenían bajista en realidad en ese momento. Eran dos nada más, porque como su nombre lo indica, los testículos eran derecho e izquierdo. Y bueno, y ahí cuando terminé de tocar, le digo, ¿qué? Yo tocaba la guitarra, pero les digo, ¿qué? Que se hace falta un bajista, yo toco el bajo, con tal de tocar la onda, que era lo que yo estaba buscando para hacer, ¿no? Y ahí armamos Los Violadores. Y ahí Sergio le digo, no me gustan los testículos, cambiemos el nombre. Y a Sergio Gramática se le ocurrió Los Violadores. O sea que vos entrás en Los Violadores antes que Piltrafa. Claro, yo llegué a cantar varios shows después. Porque cuando yo los vi como dúo, que fue una cosa excepcional en ese momento, que creo que tocaron esa sola vez como dúo, cantaba Sergio, Gramática, que no canta mal, canta bien. Y entonces yo después, cuando entro yo, empiezo a cantar yo, que canté 2 o 3 shows, pero después a mí me rompía las bolas un poco el pan rock, porque yo quería estar más libre, ¿viste? Tocando, porque a mí me gustaba tocar mucho, no me quería hacer cargo de la voz, era mucho laburo. Entonces dijimos, sí, era mucho laburo. Pongamos un cantante, y cuando lo conocimos a Piltrafa nos vino perfecto. Está bien, y ahí se armó. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Los testículos. Y ya estamos hablando del año, finales de los 80, principios del 81. 80, 81, sí. Ahí es donde aparece la cosa. Había claro, más. Fíjate que en julio del 81, que ahora se van a cumplir exactamente 40 años, ¿no? Remil. Se van a cumplir 40 años de la Universidad de Belgrano, que fue donde se armó el Flor de Quilombo, que salimos en la revista Humor. No sabés la pena que me daba, porque el único bastión de liberación, así que estaban en contra de la milicada en ese momento, era la revista Humor, ¿viste? Que a través del humor se podía criticar al sistema de alguna manera, medio criticar, así, ¿viste? Entre comillas, porque era humor o Tato Bores, que eran los únicos que tiraban data en ese momento, no había mucho más. No. No había mucho más. Y bueno, y justo, pasa eso, ¿Pero y qué sale la famosa nota de Belgrano? Hay mucha gente que, la Universidad de Belgrano, que no vivió esa época. Claro. Así, contá un poquito qué pasó en la universidad. ¿Ustedes tocaron con Los Violadores? Bueno,
pasó que tocamos en la universidad y la verdad que fue una explosión de gente, se llenó la universidad, que nosotros ni nos imaginábamos, que la gente se había corrido un boca a boca tan grande en Buenos Aires, que se llenó de gente, y bueno, claro, que la gente cuando empezamos a tocar pan rock, no la podían dejar sentada como estaban acostumbrados, ¿entendés? Pero en la Universidad de Belgrano se empezaron a parar, a saltar, a revolear sillas, a bailar, a subirse al escenario, a tirarse haciendo mosh, antes de que exista, ¿viste? Antes de que alguien lo vea. Entonces, imagínate, llamaron a la policía y terminamos todos presos, salimos en... Bueno, lo que te contaba, la revista Humor sacó una nota tremenda que fue Gloria Guerrero, que después con el tiempo terminamos haciéndonos amigos, porque ¿viste? A veces las cosas no se entienden de entrada, pero después cuando se las explicás, cobran sentido después con el tiempo, ¿no? Hay Sí, bueno, cosas que ese fue el comienzo del punk en la Argentina. Exactamente, sí, Linda por eso yo creo que lanzamiento. el otro día hablaba con Mundi, ¿no? Del tema este, y le digo, ¿qué te acuerdas? Porque, bueno, Mundi no estaba todavía de manager nuestro, pero digo, no me puedo acordar qué día fue, qué día exactamente fue el día. Yo sé que fue en junio, pero no me acuerdo qué día, porque ese día debería ser el día del punk rock argentino. No, pero eso lo buscamos, la colección del Expreso Imaginario. Hay que buscarlo, ya sé. Hay que buscarlo, va a aparecer, va a aparecer. Es que creo que está en el Expreso Imaginario eso también salió. Sí, no, si no, sí, debe estar, o si no, Esteban Cabana, que escribió el libro de los violadores, debe tener reclamo. Está bien, si no lo sabe él, no lo sabe nadie. Si no lo sabe él, no lo sabe nadie. Ahora, una cosa que vi es que se va a reeditar el disco de Michel A Toda Máquina donde vos tocás. Mira, acá lo tengo recién salido del horno. Acaban de llegar hoy, mirá. Vamos. Acaban de llegar hoy. Es porque, claro, nunca se había hecho en CD. Este era de la época del vinilo. ¿Viste? Le hicimos un librito, lo tienen. Ahí, las chicas tienen una foto de Peyronel. Miren qué linda, chicas. Librito. Bueno, nunca se había editado en CD, porque era la época del vinilo, todavía no había CD. Y la verdad que es un disco que lo disfrutamos mucho haciendo. No, pero es un discazo ese. Es un discazo, ¿no? Si yo ahora lo escucho, y encima remasterizado como está ahora, que lo remasterizamos con Álvaro Villagra, la verdad que estoy sorprendido del audio que tiene. Muy bueno. Tocaban vos, Michel, ¿y quién más? Después, Dani Peyronel en los teclados, y Alejandro Usinde, que era un amigo de Michel de chiquito, que se quiso dar el gusto de ponerle a su amigo de chiquito a tocar el bajo, que tocaba muy bien el bajo en realidad. Está muy, muy correcto y muy prolijo en lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, era una mezcla así medio, no era como riff, tampoco era como los Violadores, era una cosa muy... No, por eso nosotros le pusimos punk metal al disco. Es un disco de punk metal. O sea que es una mezcla de punk rock y metal. Ese disco ya está en la calle entonces. Este disco ya está, sí, ya acaba de salir. Y bueno, mira, acabamos de vender todos. Te digo que los recibimos de ayer y como hicimos una preventa, se vendieron todos. Ahora la semana que viene va a haber más. La verdad que estuvo bien. Yo creo que la gente sabe. Hay cosas que son buenas que la tienen consumir. Sí, bueno, era un disco medio inconseguible. ¿Va a estar en plataformas también? Sí, pero primero vamos a tratar de vender bastante CD, que es lo que nos entra más fácilmente a nuestros bolsillos. Está bien. El viejo truco. ¡El viejo truco! Bueno, ¿qué sabor te dejó la última reunión de los Violadores? Amargo. ¿Amargo? Pensé que me iba a ver. Sí, fue amarga porque no tendría que haber terminado así, sinceramente. ¿Cómo terminó? Yo no me acuerdo porque no fui, pero había escuchado que había estado bastante bien. ¿O no? Estuvo muy bien, el show estuvo muy bien, fue un show armado, digamos que hubo toda una producción, desde la escenografía hasta pasando por los invitados que hubo un cuarteto de cuerda de invitados, hubo una soprano, cosas que ya teníamos acostumbrada a la gente en otros shows viejos, pero sin darnos cuenta había pasado. Por ejemplo, la de que pinte un tenor en obras. No sé si te acordás que cantamos con un tenor. Sí, mejor, insoportable el tenor. En los años 90, claro. Que eso fue una casualidad, que un día fuimos a la radio con Lalo Mir, y estaba el tenor ahí, nos hicimos amigos, y el tipo se enteró que no escucha el tema que pone Lalo, pone ultraviolento que empieza con la novena sinfonía de Beethoven, y él dice, ¿cómo? Beethoven, yo canto Beethoven, dice el tenor. Entonces dice, bueno, yo venía a cantarlo a obras, y ahí se armó toda una movida natural.
Bueno, todo eso es lo que teníamos acostumbrado a la gente que nos había pasado en la vida de casualidad. Tratamos medio de juntar en el Gran Rex y a nivel artístico creo que estuvo muy bien. Lo que estuvo como el culo fue como nos llevamos nosotros. No pueden, no pueden llevarse bien después de tantos años. Yo trato, yo soy un pibe nice, bueno, yo soy un tipo paciente, pero a veces no se puede. ¿Viste? A veces Mirá, no se yo puede. lo vi, la verdad que lo vi a Piltrafa, vi un día el programa, era un amor. Te veo a vos, seguís siendo el loco divertido de siempre. ¿Cómo estos dos no se pueden llevar bien? No sé qué pasa, pero no, bueno, yo creo que ya está. Aparte, yo eso de andar reciclando cosas, ya creo que ya cumplimos una etapa con la de Luna Park y con la de Gran Rex, yo creo que ya se cerró la etapa de los violadores. Aparte, ahora te digo, volver con el nombre de los violadores, con el tema como está, ya en el Gran Rex ya nos costó un No, huevo. y no, ya los Ya nos costó un violadores, huevo. sí. Ya nos costó un huevo porque, ¿entendés? Te agarra una pendejita ahora, ¿viste? De 20 años que no entiende y piensa que sos un, ¿entendés? Y yo no quiero entrar más en ese tema, No, aparte pero estoy muy contento con... es como volver, yo me acuerdo que escuchaba en un programa de radio, que había una banda que tocaba en Ava Café Concert y se llamaban Los Voladores. Bueno, éramos nosotros, ¿te acordás? ¿Sabés de quién era Café Concert? ¿Te acordás eso? No, Era de Mellino. Mellino, Era de Mellino, era de los hermanos Mellino. Uno era el profesor Lambetain y el sí, otro era el que tocaba en Alma y Vida. sí. Sí, yo me No, acuerdo. Eran buena onda los tipos. Imagínate que nos dejaron tocar ahí, ¿cómo sabíamos es lo que peligroso tocaban que ahí era. en un café concert? De un delirio. Y porque no había lugar, no había muchos lugares para que nos dieran bola en ese momento, ¿viste? Y donde podíamos tocar, nos anotábamos y tocábamos. ¿Viste? Cualquiera que nos decía vengan a tocar, nosotros, hasta más nos íbamos a tocar, por ejemplo, a la biblioteca del Talar de Pacheco, me acuerdo. Que cargábamos el auto de mi vieja a todos rotos y nos íbamos en auto con los equipos a tocar al Talar de Pacheco, ¿viste? A una biblioteca que iban 25 personas, no sé, en algo patético, pero si no le poníamos esa energía, si no le pones esa energía a las cosas, nunca vas a llegar. Eso es verdad, eso es verdad. Pero Es bueno, verdad. ahora no podés tocar. Ahora no se puede tocar en ningún lado y es una recagada y eso me tiene un poco conflictuado, Sergio, sinceramente, porque el problema que hay acá no es que, bueno, sí, hay una pandemia, sabemos que es real. Lo que más me está rayando, mira, digamos, yo sería muy egoísta si pensaría solo en lo que en mi negocio. En mi negocio es poder tocar. Yo si no toco, no sé qué voy a vivir un rato, ¿viste? Porque está jodida la historia. No solamente el hecho de no tocar, sino el hecho de que ya no te pasan tu música en la discoteca, de no te la pasan en los hoteles, ¿no te entendés? Entonces se empieza a cortar una cadena que para el músico era algo que lo que estabas acostumbrado que vivías de eso. Sería egoísta, como te digo, en el caso de pensar solamente en mí, en mi negocio, pero lo peor que me parece con estas historias que está ocurriendo ahora es la educación. La educación no se puede parar y acá estoy totalmente convencido, por más que pandemia y que ahora justo está pasando en este momento en Argentina, que los jueces están peleando a ver si los chicos van o no van al colegio. Y eso me parece un debate totalmente ridículo porque la educación no se puede cortar nunca, porque nunca sabes si la educación la vas a cortar por 15 días o por 5 años. Y si la educación se llega a cortar por 5 años porque este virus no se va, ¿entendés? Entonces se acaba la humanidad. Entonces prefiero que haya muertos en el camino, pero que la humanidad siga. Pero va a volver el punk. Y bueno, sí, que vuelva como sea, pero vos no podés cortar la educación y más en una pandemia que no sabés cuándo va a terminar. Porque si uno se acostumbra a que no haya educación, estamos perdidos. No, ahí sí estamos perdidos. Qué Ahí estamos loco, perdidos. Y qué si nos loco que lo acostumbramos, digas la vos. cagamos. Por eso que no hay que dar ni medio metro con eso. Está bien, pero es muy loco que un veterano punk como vos diga eso. ¿Y por qué? No, la educación Porque siempre el me punk parece que... estaba contra el sistema, contra la educación también. Bueno, no. Una cosa era la educación victoriana que uno tenía. Yo estaba contra la educación cuando iba al Comercial 11, donde el director de Luqui era Rafael Videla, ¿viste? Un facho. Pero después, cuando se empezó a liberar, yo terminé el secundario, y como me rajaban de todos esos colegios fachos, terminé en un secundario copado donde el director tenía buena onda y nos dejaba hacer show los fines de semana en el colegio. ¿Entendés lo que te hablo? Había una educación asquerosa, ¿entendés? En un momento en Argentina. Pero después la educación empezó a tener un poco más de onda, ¿entendés? Yo conozco maestros y maestras y directores de escuelas y tipos que tienen una pedagogía realmente valiosa, que esa es la pedagogía que hay que rescatar y la que no hay que cortar.
Y esos tipos que tienen ese tipo de pedagogía son los primeros que van a cuidar a los chicos dentro de toda una pandemia, donde no el tipo que va a laburar o que es el facho que está así con el dedito, ¿viste? Diciéndole así a la gente, ese es el facho que hay que tratar de evitar. Pero después si uno se organiza y tiene maestros que son conscientes de que la educación tiene que tener cierta ética pedagógica, ahí no creo que haya ningún problema. Bueno, veremos cómo se da eso, la pelota. Vamos a ver cómo se termina con todo esto. Ya sé. Lo interesante sería que pudieras en un futuro no muy lejano presentar ese disco y salir a defenderlo, porque la verdad es que Stuka Sandra está bárbaro, tiene mucha variedad, y cuando yo vuelva a la radio presencial, vamos a pasar el link y vamos a seguir hablando. Buenísimo, buenísimo, Sergio. Bueno, ojalá, así yo tengo... Dale. Gracias por estar acá este rato. No te vayas, que yo ahora te despido en privado. De ustedes me despido ahora. Hasta el próximo encuentro, digamos, que esperamos siempre que sea en la radio, pero hace tiempo que venimos esperando que sea en la radio. Cuídense, usen barbijo.